Gracias a los amigos y a las amigas de Despierta RD por continuar con nosotros, fieles. Hoy vamos en estos momentos a iniciar una conversación con Andrés Astacio. Él es abogado del Partido Revolucionario Moderno. Con él tenemos muchos temas, ¿verdad, don Andrés? Bastante. Bienvenido aquí a Despierta RD, esta es su casa. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Sí, una cosa, doctor, se ha estado discutiendo sobre primarias, sobre cómo deben ser las convenciones en los partidos. Usted como experto, abogado en asuntos electorales, ¿cuál es la visión que usted tiene de estas discusiones que se han estado produciendo en los últimos meses? Bueno, la visión que yo tengo es básicamente la que dice nuestra Constitución. Siempre se arman discusiones y es porque, como alguien me dijo, la Constitución de la República tiene palabras de aliento para todos y algunos encuentran lo que quieren escuchar, pero no es menos cierto que sí establece un marco de referencia en el cual todas las instituciones estatales y no estatales deben de actuar. Desde el punto de vista de los partidos políticos y la forma en que estos deben de actuar dentro de la sociedad, deben de manejarse, nuestra Constitución lo que manda es al respeto a la democracia interna. ¿Qué es el concepto de democracia interna? Es la libre expresión de todas las sensibilidades que dentro de ese colectivo, que se llama partido, que por antonomasia, por etimología, se refiere a una parte de la sociedad, se manifiesten todas esas sensibilidades y haya mecanismos para la creación de reglas de mayoría. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el Congreso vota una ley que obliga a todos los partidos a hacer, por ejemplo, participar en primarias abiertas o cerradas, está contraveniendo a lo que es la actuación individual de cada partido. Evidentemente, porque otra de las cuestiones que reconoce nuestra Constitución es la autonomía de los partidos políticos. Pero esa autonomía de los partidos políticos no es una cuestión aérea, sino que es la concreción desde el punto de vista de la participación política de aquel derecho fundamental que es el derecho de libre asociación. O sea, cuando yo me asocio con usted, yo estoy tomando dos decisiones. La primera decisión es la evidente, que usted y yo formemos un conjunto. Pero la segunda decisión, que no es tan evidente, pero que es cierta, es que yo estoy tomando la decisión de excluirme de otro contexto. Y me estoy enfocando en nuestra asociación. O sea, al asociarme con usted, no necesariamente decido no asociarme con otros. Y eso es parte de un derecho. Cuando usted se inscribe en un partido político, usted está tomando la decisión de ser parte de un colectivo, ya sea porque usted tiene coincidencias desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de praxis, etc. Y a su vez usted está eligiendo apartarse de los otros grupos que no tienen esa coincidencia. Por ejemplo, en República Dominicana, sería una discusión que yo tuve con un constitucionalista, ¿sería posible la existencia de un partido marxista? Desde el punto de vista legal, sí. Perfectamente, no hay ningún impedimento. Y además, si usted y yo somos marxistas, nos entendemos marxistas, ¿por qué no asociarnos y formar un partido marxista? Ahora, un partido marxista por antonomasia es un partido de cuadros. Es un partido donde las estructuras no se manifiestan de forma individual, sino que se manifiestan a través de organismos como era antiguamente el hoy partido de gobierno, Sí. que nadie nunca le señaló de no ser democrático, por tener esa estructura. Ahora bien, ¿qué es lo importante que debe de respetarse? Sí, que usted tenga un punto de vista, yo tengo un punto de vista y esos puntos de vista sean igualmente respetados y que usted y yo tengamos la posibilidad, dentro de las reglas previamente establecidas, a crear las mayorías que permitan que nuestros puntos de vista sean asumidos como la posición colectiva. Doctor, pero se critica que, por ejemplo, la ley de partidos políticos no se haya votado, que no haya florecido y se haya quedado engavetados y en el aspecto teórico. Se dice que los partidos lo que buscan es evitar la fiscalización y que su accionar no sea
visto con una lupa para ver si están actuando bien. Recuérdense que los partidos políticos incluso reciben dinero público. Claro. Hay una cuestión. Yo no sé qué partido pretende hacer eso. Ahora, el Partido Revolucionario Moderno, desde hace más de un año, estableció una posición clara. ¿Cuál es? Al respecto. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno quiere, con respecto a la ley de partidos políticos, tope a los financiamientos. Okay. Quiere primarias cerradas, en la cual haya la obligación de cada partido de construir su padrón. Y el Partido Revolucionario Moderno ha construido su padrón. Acabamos de cerrar el programa de reclutamiento de militantes. Pero Hipólito Mejía habla de primarias abiertas. Bueno. En algunos momentos hemos visto que él dice que favorece las primarias abiertas. Bueno, que un militante del partido, un militante, un expresidente, aunque sea tan prestante como es el presidente Hipólito Mejía, cual le tributo mucho respeto, tenga una posición individual, no es más que lo que hablábamos hace un segundo, no es más que el respeto a esa diversidad de criterios que conforman un partido como el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, las reglas de la mayoría determinó la línea partidaria, que es primarias cerradas, tope de gastos y una ley de partidos en la cual haya una exhaustiva supervisión al accionar interno del partido. ¿Y tiene el Partido Revolucionario Moderno un padrón hecho por ellos realmente confiable? Bueno, en una sociedad, por ejemplo, donde existe la duplicidad de militancia, la gente se inscribe, luego va allí, va aquí. Mira, eso fue interesante. Nosotros acabamos de terminar el proceso de inscripción, de reinscripción de militantes, que fue un proceso que personalmente yo dije, bueno, si se inscriben 50.000 personas con lo exigente que es, tuvimos un éxito rotundo. Se inscribieron 500.000 personas. ¿500.000? 500.000. Ah, pero ganaron las elecciones ya con eso. Si 500.000 lo multiplicamos por 5. Bueno, sí. Porque cada persona, me imagino... esperamos lograr la multiplicación. Sí, una multiplicación que se hace generalmente. No, en este caso sí hubo bueno, yo creo que toda la sociedad lo vio. Sí. Fue un proceso en el cual las personas que decidieron ser militantes del Partido Revolucionario Moderno fueron a los centros de inscripción, que eran pocos, con muy poca publicidad, y de forma física, presencial, manifestaron su interés de ser parte de nuestro partido. Y a la vez, lo que habían formado parte de otros partidos, en ese mismo lugar firmaron sus cartas de renuncia a los otros partidos, para evitar esas duplicidades. Y de hecho, en este momento lo que estamos en un proceso exhaustivo de depuración de ese partido para que sea verdaderamente confiable y transparente. Usted es del Partido Revolucionario Moderno, pero el Partido de la Liberación Dominicana está ahora mismo un debate de reelección o no reelección, modificación o no de la Constitución. Usted como un experto de esa área electoral, ¿conviene al país una modificación? ¿Es posible una modificación a la Constitución o es posible que el presidente Danilo Medina se presente con la Constitución modificada hace poco? Mira, con la Constitución del 2015 es literal que él tiene una imposibilidad, no solamente para la presidencia, también para la vicepresidencia de la República. Sí, porque es literal. O sea, no admite ningún tipo de discusión ese aspecto. De que la Constitución pueda ser modificada. Bueno, desde el punto, vamos a aclarar algo. Sí. La modificación de la Constitución o no es un acto jurídico, es un acto político, es una decisión política, es el acto político por antonomasia, el acto político de referencia. Ahora bien, ese acto político está condicionado a unas cuestiones de legitimidad. Y, no sé, cuando yo practicaba deportes en mi juventud, la legitimidad se perdía cuando se hacía trampa. Y cambiar las reglas preestablecidas a mitad del juego es trampa. Pero Hipólito Mejía lo hizo. Lamentablemente. En el 2002 y le costó la presidencia. Él se arrepintió, sí. Él aceptó que fue un error y tuvo consecuencias políticas fuertes. Pero Danilo Medina dijo en algunos momentos que la reelección, implantar la reelección en el país era como comerse un tiburón podrido. Y no eructar. Es decir, que parece que se lo comió y no eructó. Parece que la miel del poder provoca eso. Hipólito Mejía a los 2 años ya estaba pensando a modificar la Constitución y lo hizo. Danilo Medina lo hizo también casi a los 3 años. Tú sabes que ese es uno de los grandes lastres que tiene nuestra sociedad, que es que hemos siempre asumido esos liderazgos mesiánicos
Y la República Dominicana realmente lo que necesita, más que nada, es pasar a los liderazgos institucionales. Son las instituciones las que deben de primar. Y es tan lamentable que, por ejemplo, hace unos minutos yo escuchaba un hermoso programa que tiene el gobierno, pero cuando nos vamos a ese hermoso programa, vemos que distorsiona las prioridades porque a ese programa, que es muy importante, se le está asignando el mismo presupuesto que se le debe asignar, que se le asigna a un poder del Estado como el Poder Judicial. O sea, un programa recibe lo mismo que un poder del Estado fundamental para la institucionalidad del país. ¿Y qué faltaría para nosotros tener una institución sólida? Ya tenemos más de 50 años de la dictadura, tenemos 50 años participando en torneos electorales con bajas y altas, pero en un resumen así breve, doctor, ¿qué necesitamos nosotros para tener un país institucionalizado ya? Mira, son muchas cosas. Ahora, lo primero que nosotros debemos de, a mi entender, el primer paso es, aquí tenemos, bueno, la sociedad dominicana se ha movilizado bastante por el tema de la corrupción y la impunidad. Yo creo que aquí lo que debemos empezar es por eso. Aquí debemos de institucionalizar un régimen de consecuencias, no solamente políticas, sino jurídicas. Por ejemplo, usted habló de dos presidentes, dos expresidentes que decidieron modificar la Constitución en su beneficio. Lamentablemente son hechos reales, aunque uno de ellos sea miembro de mi partido y les respete muchísimo. Es la historia. Ese presidente tuvo un régimen, tuvo unas consecuencias políticas. Este las tendrá. Ahora, las consecuencias no solamente deben de ser políticas, sino que también deben de ser jurídicas en razón del alcance del acto cometido. Aquí todos los días se cometen actos que son literalmente lesivos, que van contra a la normativa vigente, y la población tiene la sensación de que quedan impunes. ¿Juicio político con Danilo es posible, como dice el Marcha Verde? Mira, una de las grandes limitaciones que tiene esto es que, por algún motivo que desconocemos, a la fecha no se ha aprobado la ley orgánica de control de la gestión de los otros poderes del poder legislativo, que es la ley que debe de establecer las condiciones del juicio político. Ya está apoderado, algunos de los legisladores en su momento lo someterán y el Congreso deberá al menos de hacer una investigación exhaustiva de los hechos que les son relatados por los denunciantes. Al menos la sociedad espera eso, una investigación seria. Porque a veces, y esto algunas personas lo ven como una falta de respeto, auditar la gestión de un funcionario público no es una falta de respeto, es simplemente que el dueño de la casa controle lo que hacen sus empleados. Doctor, lamentablemente se nos fue el tiempo. Esperemos que en otra oportunidad usted pueda venir y ahondar más en estos temas tan interesantes, la parte electoral y constitucional. Muchísimas gracias. Era el doctor Andrés Astacio, abogado del Partido Revolucionario Moderno. Y con él nos despedimos por el día de hoy. Mañana jueves, bien temprano, a las 6 de la mañana, Despierta RD.